Nosotros somos el grupo D. El grupo estará compuesto por José Pedro Díaz Ramírez, Isaac Romero Rojas, Laura Amelia Calcagno Nivar, Daimis Heredia, Randy Cortés, Gabriel Enrique García Matos y Christopher Frías. Estaremos hablando sobre la Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue una guerra político-religiosa que tuvo lugar en Europa Central y de la que participaron las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. Esta se inició en 1618 y finalizó en 1648. Comenzó como un enfrentamiento de carácter religioso entre protestantes y católicos en el territorio del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, al extenderse, arrastró al campo de batalla a las principales potencias europeas de la primera mitad del siglo XVII. En esta gran guerra se enfrentaron dos grandes bandos: los católicos, integrados por el Sacro Imperio Romano Germánico, España y la Liga Católica Alemana. Los líderes de este bloque fueron el emperador segundo de Habsburgo y el conde duque de Olivares, válido del rey de España Felipe IV. Otro bando fue los protestantes, integrados por Bohemia, Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, la Unión Evangélica y Transilvania. Además, fueron apoyados por Francia, que aun siendo país católico, se involucró en la guerra para luchar contra la dinastía de los Habsburgo, que gobernaba el Sacro Imperio. Los líderes de este bloque fueron el rey de Bohemia Federico I, el rey Cristian IV de Dinamarca, el rey sueco Gustavo Adolfo II y el rey cardenal Richelieu, primer ministro del rey de Francia Luis XIII. Las principales causas de la Guerra de los 30 años fueron la rivalidad entre los dos cultos predominantes en el Sacro Imperio Romano Germánico, el católico y el luterano. La paz de Habsburgo, firmada en 1555 entre el primer emperador Carlos V y los príncipes alemanes, había tratado de ponerle fin a estas rivalidades. Sin embargo, a principios del siglo XVII, las tensiones religiosas se incrementaron y derivaron en la creación de dos alianzas enfrentadas: la Unión Evangélica, que era una coalición de estados alemanes, luteranos y calvinistas, y la Liga Católica Alemana, que agrupaba a los príncipes católicos. Otras de sus causas fueron la lucha por la preponderancia europea entre Francia y la dinastía de los Habsburgo, que gobernaba el Imperio Español, Austria, Bohemia, Hungría y el Sacro Imperio Romano Germánico. Otra fue la voluntad del emperador Fernando II de extender la contrarreforma y transformar el Sacro Imperio en un estado centralizado y hereditario, modificando el carácter federal y electivo que tenía hasta entonces. También se puede decir que otra fue el temor de los reyes de Francia, Dinamarca y Suecia, de que el Sacro Imperio se convirtiera en una gran potencia si se unificaba y centralizaba. Como toda guerra, tuvo causas y también tuvo consecuencias. Estas fueron que Francia victoriosa se transformó en la principal potencia europea. España, por su parte, quedó debilitada por la pérdida de Portugal, y la de las Provincias Unidas de los Países Bajos, que se independizaron. La guerra entre Francia y España se extendió hasta 1659 y finalizó con la Paz de los Pirineos, que consagró la supremacía francesa y la decadencia española. Otra fue la Confederación Helvética, actual Suiza, se separó del Sacro Imperio y fue reconocida como Estado independiente. También el Sacro Imperio mantuvo su organización política federal y su monarquía electiva tal como era antes de la guerra. De esta manera fracasó el proyecto de los Habsburgo de unificar el imperio y centralizar su poder. Se puede decir que también se confirmó la vigencia del principio conocido como de quien es la región, es la religión.
Esta consagró la libertad de los príncipes alemanes al elegir la religión de sus territorios de acuerdo con su conciencia, pero significó la obligación de sus súbditos de profesar esa religión o emigrar. También la muerte de 4 millones de personas entre civiles y militares. El estado más afectado fue el Sacro Imperio, que perdió el 30% de sus habitantes y el 50% de su población masculina. La mayor catástrofe demográfica la padeció Brandenburgo, que perdió 50% de su población. El conflicto tuvo lugar en la primera mitad del siglo XVII, entre los años 1618 y 1648, y allí la denominación con la que se conoce esta guerra. Pueden reconocerse 3 momentos en la Guerra de los 30 años. El primero, 1618-1625, cuando el conflicto tuvo carácter de guerra cívico-religioso y solo fue una resurrección de los checos contra su rey. El segundo, de 1625-1629, cuando el conflicto se extendió en todo el territorio alemán, y el tercero, de 1630 a 1648, cuando se transformó en una guerra en la que participaban la mayoría de los reinos europeos. En esta guerra habían personas que fueron completamente importantes para su historia. Fernando II de Habsburgo quiso imponer el catolicismo a los protestantes príncipes germánicos. Federico V del Palatinado, caudillo de la Unión Protestante, fue nombrado rey de Bohemia y atacado por Fernando II. Felipe III apoyó a su pariente Fernando II, trató de afianzar sus dominios en Flandes y el Franco Condado. Cristian IV, los protestantes le piden auxilio, invadió las tierras del Sacro Imperio con más de 20.000 mercenarios, fue derrotado. Albrecht von Wallenstein, hábil general protestante que se convirtió al catolicismo y combatió al lado de Fernando II. Derrotó a los daneses. Gustavo II Adolfo. Los príncipes protestantes le piden ayuda tras la derrota de Dinamarca. Quería controlar el comercio en el Báltico. Cardenal Richelieu prometió apoyo a Gustavo II Adolfo si mantenía un costoso ejército de mercenarios en suelo alemán. Su objetivo era derrotar a España y al Sacro Imperio. Conde de Tilly, experto general de Fernando II, fue derrotado por Gustavo II Adolfo de Suecia, murió en el campo de batalla. Luis VIII, católico, se alió con los protestantes para derrotar a los Habsburgo. Los rebeldes de catalanes lo nombraron conde de Barcelona. Y como todo conflicto, tiene un final. Esta guerra cambió para siempre Europa, sobre todo por la forma en que acabó. Sin vencedores claros, pero con un acuerdo, la paz de Westfalia, negociado durante 5 años en las ciudades de Osnabrück y Münster, y firmado definitivamente el 24 de octubre de 1648. Y eso ha sido todo de parte del Grupo D. Espero que les haya gustado nuestra presentación sobre el tema La Guerra de los 30 años.